Revelado, como un niño sin familia creó la Rolex y transformó el lujo de manera inesperada. Diego, un niño de 12 años, despertó una mañana más en su hogar de adobe. La luz del sol se filtraba por las rendijas, ofreciéndole una fugaz conexión con un pasado que nunca conocería del todo. Huérfano desde muy pequeño, aprendió a forjar su identidad en una aldea donde la sencillez marcaba el ritmo de la vida cotidiana. A pesar de su condición, se había ganado la bondad de sus vecinos con pequeños trabajos que realizaba con desgano. Pero bajo esa calma exterior, 3 anhelos ardían en su pecho: ser valorado, dejar una huella y, sobre todo, encontrar su lugar en el mundo. Cada jornada la comenzaba en el taller del anciano joyero, un lugar donde el aroma del metal y los relojes rotos impregnaban el aire. Un día, mientras hojeaba un montón de piezas descompuestas, un destello de inspiración se apoderó de él. Podría crear algo distinto, pensó. La idea de fusionar lo viejo y lo nuevo empezó a danzar en su mente, prometiéndole la posibilidad de reconocimiento, una forma de brillar más allá de las sombras que lo cubrían. Pero a medida que tejía sus sueños, sentía la presión del mundo que lo rodeaba. Murmullos despectivos retumbaban en su interior: es solo un niño sin familia. No puede lograrlo. Se sentía observado, como si cada movimiento que hacía fuera valorado por la aldea, un constante recordatorio de su estatus de huérfano. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Pero esa voz interior que lo instaba a seguir adelante era alimentada por aquellos ancianos que cuidaron de él y compartieron sus propias historias de esfuerzo y superación. Sin embargo, la distancia entre su anhelo y la realidad era abrumadora. Con cada intento por acercarse a su sueño, la duda se colaba en su mente. ¿Era realmente capaz de crear algo digno? Se preguntaba si su historia de superación podía escribir un capítulo que los demás pudieran admirar. Las noches se volvieron largas y oscuras, recorriendo sus pensamientos a la velocidad de un reloj que marcaba los segundos de forma implacable. Un día, al regresar al taller, encontró un antiguo baúl en un rincón polvoriento. Su corazón se detuvo mientras abría la tapa: un cúmulo de cartas y documentos descansaban en el interior. Allí las palabras parecían llamarlo, revelando secretos de su familia que jamás conoció. Las páginas susurraban historias de legado, de ideales y tradiciones que podrían hacer temblar los cimientos de lo que creía saber. La angustia lo invadió y en su mente una vorágine de emociones estalló. Podría aceptarse a sí mismo en la dualidad de un pasado que lo unía a sus raíces y un futuro que deseaba forjar. Mientras el dilema se intensificaba, su mirada se llenó de incertidumbre. Justo cuando pensaba que su sueño estaba al alcance, ese descubrimiento lo atrajo hacia un abismo. ¿Se atrevería a reconciliar su ambición con un legado desconocido? La noche se cernía sobre él y, en su corazón, la lucha recién comenzaba. Diego no podía deshacerse de las letras que vislumbraba en las cartas, como si cada palabra reclamara su atención y valor. Decidido a comprender el legado que había descubierto, se sentó en un rincón del taller y comenzó a leer, cada hoja revelando anécdotas que encarnaban la lucha y la pasión de aquellos que lo precedieron. Leía sobre un abuelo orfebre que había tenido su propio taller en una ciudad lejana y cómo, a través de su habilidad, había alcanzado un nivel de reconocimiento que él solo podía soñar. Aquellos relatos sobre éxitos y fracasos reanimaron en él una chispa de ambición. La idea de ser parte de una tradición lo llenaba de orgullo, pero al mismo tiempo lo golpeaba con la realidad de su presente. ¿Cómo podría culminar con un legado tan monumental cuando apenas tenía acceso a las herramientas básicas? La voz de la duda se hacía cada vez más fuerte. Sin embargo, estaba cansado de dejar que la inseguridad lo paralizara. La historia de su abuelo lo impulsó a combatir esa sensación, a desafiar lo que todos esperaban de un niño huérfano. Con un renovado sentido de propósito, tomó la decisión de no solo vivir en la sombra del pasado, sino de construir un futuro que de alguna manera honrara su memoria. La creatividad en el taller se convirtió en su refugio, diseñaba y esbozaba cada día, persiguiendo la idea de un reloj que fusionara la herencia con la innovación.
Tenía en mente un concepto que no solo habitara el tiempo, sino que también narrara una historia, su historia. Al principio, las frustraciones se acumulaban. Las piezas no encajaban, los materiales eran escasos, y cada intento parecía un recordatorio de su inexperiencia. Pero en lugar de rendirse, comenzó a buscar soluciones, explorando la recolección de materiales no solo en el taller, sino también entre los restos de objetos en su hogar. La misión de construir algo significativo comenzó a transformar su percepción del entorno. Cada tornillo que recogía, cada engranaje pequeño que reutilizaba, no solo se convertía en parte de su creación, sino en un ladrillo en la construcción de su autoestima. Con el tiempo, Diego empezó a crear prototipos, cada uno más cercano a la visión que albergaba. Su propio estilo emergía a medida que experimentaba con diseños que combinaban modernidad y tradición. Sin embargo, los murmullos de la aldea no cesaban. Algunos lo apoyaban, pero muchos otros continuaban viendo a un niño que aspiraba a lo imposible. Aún así, el eco de la historia familiar lo mantenía firme, ya no podría permitir que las palabras ajenas determinara su rumbo. Cada noche, después de largas horas en el taller, Diego encontraba consuelo en la conexión con sus antepasados. Los legados que había descubierto se convirtieron en una brújula, mostrándole que su objetivo no era simplemente crear un reloj, sino construir una identidad. Mientras se adentraba más profundamente en su proyecto, la presión y la expectativa comenzaban a tornarse abrumadoras. El día del primer gran evento de presentación del reloj se aproximaba y aunque la adrenalina lo mantenía alerta, también le ofrecía momentos de intensa autocrítica. La pregunta persistía, ¿sería su creación respetada como él lo deseaba? Justo cuando sentía que todo estaba a su punto culminante, recibió la noticia de que su abuelo había dejado un legado oculto en el taller, un plano inacabado de un reloj extraordinario que nunca fue terminado. Le había dado un significado otra vez a su búsqueda, pero al mismo tiempo, la certeza de iniciar su propia creación se mezclaba con la incertidumbre de estar a la altura de lo que había legado. La noche antes de la presentación, una oleada de nervios recorrió su ser. Se plantó frente a su obra con el plano antiguo como su guía. La responsabilidad de honrar su linaje, de reconciliar su ambición y su historia, pesaba como una losa, y Diego se encontraba al borde de tomar una decisión que podría definir su futuro. Pronto el reloj no solo marcaría el tiempo, también podría ser él. Testimonio de si estaba a la altura de las expectativas que había dejado atrás. ¿Daría el salto hacia el éxito o se dejaría vencer por el miedo? El momento decisivo se acercaba, y con él, la oportunidad de transformar no solo su vida, sino también la del legado que había heredado. La mañana de la presentación llegó sin piedad, arropada por un manto de incertidumbre. Diego se encontraba en su taller, observando el reloj que había creado. Cada engranaje, cada detalle, era un reflejo de su alma, pero la presión le oprimía el pecho. La lección más difícil que había aprendido en su camino era que el triunfo no siempre llegaba con la certeza de reconocer que uno estaba preparado. La inmensidad del desafío lo empujaba a cuestionar si realmente podía llevar la carga del legado familiar. Miró a su alrededor. Las herramientas desgastadas eran testigos de sus esfuerzos, y sin embargo, el silencio del taller era ensordecedor. Había noches en las que se mantenía despierto, sumido en la creación, sin dormir por miedo a que el tiempo se le escapara. Sin embargo, esta vez la preocupación no era solo por el reloj. Era la expectativa de ser evaluado, la ansiedad por la opinión de quienes siempre habían dudado de su valía. A medida que el momento se acercaba, sentía como su determinación se transformaba en un peso pesado que apenas podía soportar. Decidió que no permitiría que el miedo lo abrumara. Tomó una respiración profunda, recordó las historias escritas en las cartas que había leído, los sacrificios de su abuelo que lo habían guiado hasta aquí. Agradeció esa sabiduría antigua y la llevó consigo como un escudo protector. Con manos temblorosas comenzó a ajustar los últimos detalles del reloj. Sintió que cada pequeña corrección se convertía en una afirmación de su capacidad. ¿Qué si no era el mejor? Su viaje, su proceso, lo definía. Con este pensamiento el miedo se fue diluyendo poco a poco en la firmeza de su convicción. Se dio cuenta de que aunque el reconocimiento era un anhelo natural, lo que importaba en última instancia era su propio crecimiento, la conexión que había cultivado con su historia y la luz que emanaba de su interior. Cuando llegó el momento de la presentación, se dirigió a la sala donde se llevaría a cabo el evento. El murmullo de los asistentes resonó a su alrededor, una mezcla de expectativa y escepticismo.
Ante él, un grupo selecto de críticos, muchos de los cuales lo habían mirado con desdén en el pasado. La incertidumbre se convirtió en un desafío, esta era su oportunidad para confrontarlos. Se plantó frente a la multitud, el reloj en sus manos, reluciendo con una belleza cautivadora. Comenzó a hablar, detallando cada aspecto del arte que había introducido en su obra, explicando cómo aquel reloj no solo marcaba el tiempo, sino que contaba la historia de su linaje, una conexión profundamente personal entre el pasado y su presente. A cada palabra que pronunciaba, Diego sentía que reencontraba su voz, llena de poder e intención. Sin embargo, en el fondo, una sombra de duda continuaba acechando. La reacción del público podía deslizarse rápidamente hacia la desaprobación. La oportunidad de ser juzgado en un escenario así lo ponía en la cuerda floja, y lo sabía. A medida que su presentación avanzaba, se dio cuenta de que estaba preparado para lo que viniera. Le había dado sentido a su trabajo, y ya no era un niño huérfano buscando validación, sino un joven orfebre presentando su propia voz creativa. De repente la puerta se abrió y en el umbral apareció un hombre conocido por su mal carácter, un crítico temido por su juicio devastador. Diego lo miró a los ojos y sintió que la incertidumbre quería apoderarse de él una vez más. Pero esa mirada desafiante se transformó en determinación. Su postura se reafirmó, el legado que había asumido era más fuerte que cualquier opinión negativa. ¿Sería aquel crítico una oportunidad para demostrar su valía o un obstáculo que podría derrumbar todo lo que había construido? Diego sabía que estaba a punto de enfrentarse a la verdad sobre sí mismo, y la resolución de su futuro pendía de un hilo. La sala quedó en silencio como si el aire estuviera cargado de electricidad. Diego sintió una mezcla de adrenalina y nerviosismo. Aquel crítico con la reputación de aplastar sueños con su pluma, se sentó en primera fila, observándolo. Diego tenía la sensación de que cada mirada de los asistentes estaba construida con expectativas y al mismo tiempo con escepticismo. Comenzó a hablar sobre la complejidad del diseño del reloj, como cada engranaje simbolizaba un momento de su vida y de su familia. Su voz, al principio titubeante, fue creciendo en firmeza. Cada explicación no solo servía para describir su creación, sino para abrir una ventana al mundo que había dejado atrás. Esa conexión con su historia era su mayor fuerza. En la medida que hablaba, se sentía menos como un expositor temeroso y más como un narrador de su propia odisea. No obstante, el crítico no se movía de su lugar, frunciendo el ceño en cada detalle que Diego ofrecía. Cada vez que sus ojos se cruzaban, Diego sentía que un torrente de dudas volvían a asomar. ¿Realmente conseguiría que lo escuchara? Esa lucha interna era palpable, el deseo de validar su trabajo chocaba con el temor a un juicio que podría abatirlo. En la presentación, Diego decidió incluir un elemento que había mantenido en secreto, un mecanismo oculto dentro del reloj. Aquella parte, un sutil homenaje a su madre, era una forma de transmitir el amor que había perdido y la búsqueda constante de su identidad. Al compartirlo se dio cuenta de que no solo estaba hablando de un reloj, sino de su camino hacia la autorrealización. Mientras los murmullos comenzaban a aparecer en la sala, el crítico pareció inclinarse hacia adelante, captado por la esencia de la historia que detrás de lo que Diego había creado. Era un pequeño paso, pero suficiente para que la confianza de Diego empezara a florecer. Él, que había vivido sintiéndose como un forastero en un mundo donde siempre había querido encajar, ahora se encontraba conectándose con su audiencia de una forma genuina. Las críticas se transformaban en preguntas. La primera lógica fue sobre la calidad de los materiales, pero pronto las preguntas se volvieron más profundas. ¿Cómo logró convertir sus dolorosas vivencias en algo tan precioso como este reloj? Preguntó una mujer de la fila de atrás. Esa fue la chispa. Diego se dio cuenta de que había algo más en juego que la metalurgia de su arte, era un testimonio de su crecimiento personal. Con un respiro profundo, respondió. Hablar de su madre, de la búsqueda de significado a través de la fragilidad y de lo efímero, resonaba en lo más íntimo de su ser. El miedo ya no era un monstruo que lo acechaba, se había convertido en una sombra que iluminaba su fuerza. Sin embargo, el crítico aún no había lanzado su veredicto. Cuando dio por terminado su discurso, había un balance inusitado entre la comodidad de compartir su historia y la inquietud de ser evaluado. La sala entera contenía la respiración. Diego observó cómo el crítico se levantaba, las miradas expectantes de sus compañeros seguían al hombre que se había erguido para hablar. «Has hecho un trabajo admirable, joven orfebre», comenzó.
Pero justo antes de que la voz del crítico proseguía, Diego sintió que un helado escalofrío cruzaba su espalda. Aquel momento parecía un repentino fulgor de esperanza que podía desvanecerse en un soplo. El crítico siguió hablando, tejiendo elogios que parecían sinceros, pero la controversia siempre estaba presente en su tono. Diego se dio cuenta de que la verdadera prueba llegaría después de esto. Sabía que el reconocimiento por sí mismo no representaría el final de su búsqueda, era solo un nuevo capítulo en una historia en la que aún tenía que descubrir quién era realmente. Cuando el crítico terminó, Diego se dio cuenta de que tenía una decisión que tomar. Su legado no terminaba en un aplauso, sino en cómo se enfrentaría a los nuevos retos que venían hacia él. En su mente una pregunta crucial surgió: ¿qué estaba dispuesto a sacrificar ahora que había comenzado a ser reconocido? El camino de la autoexploración apenas comenzaba, y Diego comprendió que la verdadera batalla no era solo justificar su obra ante el mundo sino fortalecer su propia percepción de sí mismo. El crítico se giró hacia él una última vez y sonrió, dejando escapar murmullos de admiración entre la multitud. Pero la inquietud en el fondo de la mente de Diego solo crecía. No sería el final, más bien, era el momento de decidir cuánta verdad estaba dispuesto a revelar de sí mismo en su búsqueda de éxito. ¿El mérito alcanzado sería suficiente para calmar su ansiedad, o sería el principio de un reto mucho mayor? El eco de las palabras del crítico resonaba en la mente de Diego mientras abandonaba la sala. No podía evitar cuestionarse lo que esa aprobación significaba para su futuro. El halo de admiración era breve, pronto una vorágine de dudas y posibilidades se alzó en su interior, desafiando su reciente autoconfianza. Al salir, se percató de que el mundo exterior se sentía más amenazante que nunca. Las luces del vestíbulo parecían brillar con más intensidad, y la risa de los asistentes resonaba como un recordatorio de que no todos compartían su viaje. Diego caminó por el pasillo, sintiendo que los mármoles pulidos del piso eran un reflejo de la presión que ahora pesaba sobre sus hombros. Había cruzado una línea invisible, y se preguntó si su identidad y su arte resistirían la prueba del éxito. La decisión de cómo avanzar se volvía cada vez más intensa. Decidió que no solo quería ser un orfebre reconocido, sino un creador que hablara desde la autenticidad. La idea de abrirse por completo y desnudarse emocionalmente ante el mundo le generaba ansiedad, pero en su fuero interno sabía que ese era el camino para consolidarse. Planteó entonces un reto a sí mismo: cada nueva creación tendría que contar una historia aún más impactante, un viaje que lo llevara a sus propios límites. Si iba a emocionar a otros, necesitaba explorar todas las capas de su dolor y su alegría. Sin embargo, una sombra persistente se cernía sobre su mente. Recordaba momentos de su infancia en los que la inseguridad y el rechazo lo habían perseguido. En el taller de su abuelo aprendió a disimular sus temores mediante la habilidad, pero ahora las pruebas del mundo real amenazaban con desarmarlo. ¿Sería capaz de transformar sus vulnerabilidades en su mayor fortaleza? Mientras reflexionaba, su mirada se posó en su reloj. Aquella pieza, una manifestación tangible de su viaje, era ahora más que su obra maestra. Se convirtió en un símbolo de su renacimiento, pero también de la lucha que aún afrontaba. Con el deseo de ir más allá, Diego se propuso un nuevo objetivo: crear una colección que explorara emociones y experiencias que había dejado a un lado. Para ello decidió regresar a aquellos recuerdos que había enterrado, invitando al dolor y la tristeza a ser parte del proceso creativo. Con cada paso hacia su taller, su determinación crecía. Visualizó su nueva colección, un conjunto de relojes que no solo marcarían el tiempo, sino también la sensación de cada momento. Sin embargo, el camino no sería fácil. En el trayecto hacia su nuevo proyecto, sabía que tendría que enfrentarse a sus propios demonios. Cada recuerdo doloroso traía consigo una carga emocional que debía abordar, transformando el sufrimiento de su pasado en la creatividad que le permitiría avanzar. Los días se volvieron semanas y Diego se encontró sumido en el trabajo, explorando y experimentando con materiales que nunca antes había utilizado. La tensión entre el miedo y la creatividad lo llevó a un punto crítico. Cada pequeño avance en su trabajo era un enfrentamiento directo con su historia. En un momento de iluminación, decidió que cada reloj llevaría un componente personal, algo íntimo que lo anclara a su verdad más profunda. Sin embargo, las inseguridades persistían. Mientras soñaba con sus futuras creaciones, la figura del crítico volvía a su mente como el reflejo de su propia lucha. ¿Acaso seguirían sus elogios, o los temidos juicios de su pasado se manifestarían de nuevo al mundo una vez más?
La balanza pendía entre el reconocimiento y el miedo. Este nuevo objetivo lo sumergía en un mar de autoconocimiento, pero también lo exponía al riesgo de ser juzgado de nuevo. Cada pluma que utilizaba para esbozar sus diseños se sentía como un paso más cerca de aceptar su verdadera esencia. Sin embargo, la inquietud seguía atada a él como una sombra. No sabía si el camino que había decidido asumir derivaría en liberación o en una lucha interminable. En su mente una pregunta surgió con mayor fuerza: ¿el arte requería de su verdad más profunda, o debía resguardarse para mantener un nivel de éxito que lo protegiera del dolor que había sufrido? Mientras ambas opciones danzaban en su cabeza, sintió una llamada a enfrentar su historia, a descubrir la esencia de su ser. Era el momento de crear algo que resonara profundamente en él, pero la pregunta persistía. ¿Sería capaz de abrirse al mundo, o cometería el error de ocultar su verdad detrás de un elaborado diseño? Con cada nuevo amanecer, el reto se intensificaba, y Diego se encontraba al borde de un descubrimiento monumental sobre sí mismo y su arte. ¿Aceptaría el reto de exponer sus vulnerabilidades, o permanecería atado por el temor a ser herido nuevamente? El sonido del martillo golpeando el metal resonaba en el taller, como una música que solo Diego podía escuchar. Aquella mañana, la luz se filtraba por la ventana, iluminando la mesa en desorden donde se encontraban esbozos, herramientas y fragmentos de su dolor. No eran solo relojes los que estaba creando, estaba plasmando sus recuerdos. Cada golpe del martillo, cada corte de metal, se sentía como si estuviera desenterrando su propia historia. El ambiente cargado de su taller se convertía en un espejo de su proceso interno. A medida que trabajaba, sus pensamientos vagaban entre la emoción y la ansiedad. La tarea de crear algo personal traía consigo un constante tira y afloja: por un lado, el deseo de expresarse de manera auténtica, por el otro, el miedo de que tal expresión se volviera un blanco de críticas. Diego sabía que cada pieza que fabricaba era una declaración de su vulnerabilidad, un intento de desnudarse ante el público que tanto lo había aclamado, pero también lo había juzgado. Un día durante su jornada, un recuerdo lo golpeó con fuerza. Recordó a su madre, quien siempre le decía que la grandeza del arte reside en su capacidad de contar historias reales, de conectar con las emociones más genuinas. Pero al mismo tiempo sentía que esa conexión lo exponía a un dolor que había estado tratando de evitar toda su vida. Mientras centraba su atención en una pieza nueva, se dio cuenta de que la historia de su infancia, marcada por la soledad y el abandono, podría ser el núcleo de su próxima creación. Diego tomó un respiro profundo y una idea emergió entre sus pensamientos: construir un reloj que simbolizara el paso del tiempo en soledad, pero también de crecimiento personal. Comenzó a reunir piezas que representaban etapas de su vida, cada material elegido cuidadosamente para que relataran su historia. Un pequeño trozo de metal oxidado, que había pertenecido a un viejo reloj de su abuelo, se convertiría en el centro de su diseño. Querían recordar la conexión con sus raíces, el legado que llevaba consigo, un recordatorio de que el dolor podía transformarse en belleza. Mientras continuaba con el montaje, las dudas surgieron una vez más. ¿Y si resultaba un fracaso? Esa pregunta lo atormentaba, pero al mismo tiempo encendía su determinación. La necesidad de crear algo auténtico era más fuerte que su miedo. La lucha interna se tornaba palpable y días después, al mirar su obra, pudo distinguir en esos detalles los matices de su vida. Cada línea, cada sombra era una declaración, un pacto con su pasado. Sin embargo, el juicio del crítico seguía presente en su mente, como un eco constante que lo instaba a cuestionarse el valor de su obra. Diego comprendió que la búsqueda de la aceptación exterior podría despojarlo de la autenticidad que tanto anhelaba. Debo arriesgarme, pensó, mientras un destello de claridad iluminó su mente. Comprendió que solo al confrontar su dolor y liberar esas emociones a través de su arte podría realmente conectar con otros. Un día, mientras estaba sumido en sus pensamientos, recibió un mensaje inesperado, una invitación a presentar su colección en una galería renombrada. Aquella propuesta lo paralizó. Sabía que ese sería el escenario perfecto para mostrarse tal cual era, pero un nudo en su estómago lo hacía dudar. ¿Estaba listo para abrir su corazón mediante su arte o esa exhibición era un camino seguro hacia la crítica y el rechazo? Mientras se preparaba para tomar una decisión, se dio cuenta de que tal vez no se trataba solo de ser reconocido. Era un enfrentamiento personal que lo llevaría a un nuevo nivel de exigencia sobre sí mismo y su creatividad. Debía elegir, marchar hacia adelante o retroceder a la seguridad de lo conocido.
En medio de su lucha interna, una nueva revelación asomó. Tal vez había llegado el momento de solidificar su camino, de dar un paso hacia lo desconocido. La vida siempre lo había empujado al borde y quizás, al aceptar su verdad, podría por fin descubrir el auténtico Diego. Sería capaz de liberarse de sus propios encadenamientos y permitir que su vulnerabilidad se convirtiera en su mayor fortaleza. La respuesta se dibujaba en el horizonte, esperando que él decidiera dar aquel crucial paso al frente. Diego se encontró ante el espejo del taller, observando no solo su reflejo, sino también la imagen de un hombre dividido. Mientras su mente lo empujaba hacia la galería, su corazón arrastraba el peso de los recuerdos, de una infancia marcada por la soledad. La invitación a presentar su obra no era sencillamente una oportunidad, era un examen, un escalón que podría llevarlo más cerca de la autenticidad que tanto ansiaba. La decisión lo ocupaba, un paso adelante hacia el escenario que siempre había deseado o retroceder a la zona de confort. Un maremoto de dudas lo envolvía. Debía enfrentarse a las voces que le decían que aún no estaba listo, que había demasiada oscuridad en su historia que podría ser revelada ante los ojos de un público que a menudo valoraba más el brillo que la autenticidad. Pero, ¿acaso no era esa la esencia del arte? Mostrar lo que vive dentro, lo crudo e inalterado. Se sumergió en sus pensamientos, recordando cuando era niño, observando a su abuelo forjar piezas con amor. Eran lecciones que calaron hondo en él, que cada chispa del metal que salía volando llevaba consigo un fragmento del alma del creador. Al ver sus manos trabajar, comprendió que la fragilidad y la fortaleza podían coexistir. Esa dualidad era la misma que deseaba reflejar en su nueva colección. Sin embargo, consciente de que el miedo a la crítica podía sabotear su avance, Diego decidió enfrentar sus demonios. Comenzó a establecer un ritual antes de cada creación. Se sentaba en el centro del taller, cerraba los ojos y permitía que los recuerdos fluyeran. Recordó los momentos de su infancia, cuando la ausencia de una familia lo abrazaba con fuerza. Se visualizaba como un niño solo, creando mundos en su mente mientras soñaba con pertenecer a algo más grande. ¿Y si esa soledad se convertía en su aliada? ¿Y si, en lugar de esconderla, decidía mostrarla? La idea de su pieza se hizo más clara con cada sesión de introspección. El diseño del reloj, que uniría el metal oxidado de su abuelo con partes que simbolizaran la nitidez del avance personal, se convirtió en su respuesta. Piezas que contaran no solo el tiempo, sino también la vida de un niño que había aprendido a levantarse a pesar de todo. Así, la vulnerabilidad no solo sería expuesta, sino también celebrada. Un día, llevó su material a la mesa y al cortar cada pieza, sentía que los trozos de su historia se unían. Con cada martillazo celebraba al niño que había sobrevivido en él. Luchaba por darle voz al eco de sus experiencias, lo que lo convirtió en el hombre que era ahora. Este proceso se apoyaba en su determinación de no caer en el miedo. ¿Cuántas veces había dejado de expresarse por temor a recibir críticas? La respuesta era clara, demasiadas. El día de la presentación se acercaba y, sintiendo el pulso de la ansiedad, decidió que debía compartir su historia antes de desplegar su obra. En su mente había un último reto que superar, darle un sentido a sus temores y transformar el escenario en un espacio de conexión genuina. Esa conexión que su madre siempre había defendido como la esencia del arte, la que puede impactar y resonar en lo más profundo. Al asumir esa perspectiva, se percató de que el miedo a la crítica podría ser el combustible que le faltaba. Lo visualizó como a un aliado en su camino hacia la verdad. Al aceptar tanto su luz como su sombra, sentía que podría ofrecer una obra significativa. En la mañana de la exhibición, mientras se vestía, una oleada de determinación lo recorrió. Sabía que iba a mostrar una pieza que era más que un simple reloj, era el refugio de sus recuerdos, su vulnerabilidad doblegada en arte. En ese instante comprendió que el verdadero riesgo radicaba en permanecer callado. Con la invitación latente en su mente avanzó hacia el evento con la resolución de que la incomodidad de la exposición lo transformaría en un artista completo. Pero en el trasfondo una pregunta persistía: ¿cómo reaccionaría el público ante su verdad? La incertidumbre de esa respuesta pulsaba en su pecho mientras se acercaba al umbral, habilitando su propio acto de valiente entrega. La inquietud de lo que estaba por venir se endurecía, lista para abrir las puertas a una nueva revelación. Diego respiró hondo mientras cruzaba la puerta del espacio de exhibición. La luz blanca y brillante lo envolvió iluminando cada rincón del lugar, pero no pudo evitar que la ansiedad le apretara el pecho.
A medida que caminaba hacia el centro, una balanza de emociones se calibraba en su interior, el miedo al juicio versus la necesidad de autenticidad. Su mente colisionaba con recuerdos de cada momento que lo había llevado hasta allí, cada golpe del martillo resonando en su memoria como una llamada a enfrentar su verdad. Mientras los primeros visitantes comenzaban a llegar, Diego notó que su cuerpo respondía con tensión. Se forzó a recordar los días en su taller, esos momentos de introspección que lo habían llevado a tomar esta decisión. Recordó esos días en que al crear, podía ver a su abuelo forjando metales, pero con el tiempo, esas visiones se habían transformado en un espejo de su juventud. Cada pieza que había trabajado era una fragmentación de su historia, un reflejo de lo que había sentido y aprendido. De pronto, una voz masculina interrumpió sus pensamientos. Era un crítico de arte conocido, alguien cuya opinión podía construir o destruir un artista novato. ¿Y qué transmite esta pieza, Diego?, preguntó desafiando la resistencia que había construido a su alrededor. El sudor comenzó a brotar en su frente, pero esa pregunta también encendió una chispa de sabiduría interna. Decidió no responder con evasivas o tecnicismos. En su lugar, su voz salió firme: esta pieza representa el viaje a través de la soledad y la lucha por encontrar un lugar en el mundo. Es la unión de mis raíces y mis aspiraciones, de lo que fui y de lo que estoy convirtiéndome. En ese instante su fragilidad se convirtió en fortaleza. Los murmullos alrededor comenzaron a tomar forma. Algunos visitantes parecían interesados, mientras otros esbozaban sonrisas condescendientes. Diego sintió que ese tipo de atención era agridulce. Había años de sufrimiento y búsqueda personal tras cada golpe que había dado, y no era un reloj cualquiera, era una historia que abrazaba cada momento desgarrador y cada victoria que había vivido. Sin embargo, la crítica aún podía ser letal. El crítico se acercó un paso más. ¿Tienes miedo de que no lo comprendan? ¿De que la gente solo vea el reloj y no tu historia? La sorpresa y la inquietud se apoderaron de Diego. Era como si le arrebataran su armadura. Ahí está lo hermoso, contestó Diego, sintiendo de golpe que sus palabras podían resonar con fuerza. La conexión verdadera no siempre se encuentra en la comprensión. A veces existe en el simple acto de expedir vulnerabilidad. Poco a poco comenzó a notar un cambio en su entorno. Gente se acercaban más, sus miradas ya no eran desconfiadas, algunas visiblemente emocionadas. Diego comprendió que había más de lo que entendía en su paso hacia la autenticidad. Había compartido algo que no solo era pertinente para él, sino que también resonaba en otros. Las sombras de su pasado no lo habían descalificado. A través de su arte se había permitido ser visto. Al final de la exhibición, al ver cómo un grupo se detenía ante su obra hablando en voz baja, supo que había encontrado un nuevo propósito: ofrecer una voz a aquellos que se sentían igualmente atrapados en sus propias historias. Cada observador era un espejismo de su infancia, una proyección de esa búsqueda de pertenencia. Pero mientras contemplaba el rostro de una mujer que se secaba las lágrimas, una inquietante realidad lo alcanzó: no todos compartirían su perspectiva. La carrera por la autenticidad no terminaría allí. A medida que se alejaba de la galería, una nueva inquietud lo invadió: ¿cómo podría seguir enfrentándose a sus temores cuando la realización de su verdad confrontaba a otros con su propia resistencia? La lucha por mantenerse fiel a sí mismo apenas comenzaba. Mientras caminaba hacia la salida, Diego sintió como su corazón latía, lleno de una nueva energía. Ahí, en el umbral de lo desconocido, se preguntaba: ¿sería posible convertirse en el puente que conectara a otros con sus propias vulnerabilidades, incluso si eso significaba abrir viejas heridas nuevamente? La respuesta aún lo eludía, pero la determinación brillaba más que nunca. Diego no podía sacudirse la sensación de que su viaje apenas comenzaba. Cada paso que daba lo acercaba no solo a nuevas avenidas creativas, sino también a los retos ocultos que acechaban en su propio ser. Regresó a su taller con la mente agitada, sumido en una marea de pensamientos que contrastaban con la calma aparente de sus herramientas y materiales. La noche llegó velozmente y mientras el frío se adentraba, Diego encendió su viejo farol. La luz temblorosa iluminaba las paredes cargadas de recuerdos, cada pieza en su taller una víctima de su constante búsqueda de perfección. Con cada golpe de su martillo, Diego comenzó a reflexionar sobre su verdadero lugar en el mundo del arte. Había sido valiente al compartir su historia, pero la confrontación con su vulnerabilidad siempre le dejaba una sensación de inquietud.
Podía ver que su arte resonaba, pero ¿y si la vulnerabilidad que había cultivado hasta entonces era un arma de doble filo? De repente recordó el rostro de la mujer que se había secado las lágrimas. Esa imagen lo perseguía. Era como un símbolo de conversiones imposibles. Esa conexión que había dado vida a su obra había sido genuina, sin embargo, ahora se cuestionaba su propio valor como creador. ¿Estaba realmente listo para cargar con las emociones de otros? La idea de convertirse en un puente, aunque noble, le parecía abrumadora. La idea lo llevó a buscar respuestas dentro de sí mismo. Su mente se ocupó en definir cómo podría transformar esas emociones en otra pieza, algo que simbolizara no solo su viaje, sino también el de quienes lo habían inspirado. Pensó en los relojes como metáforas del tiempo, de las luchas individuales y los momentos de introspección, cada engranaje representando una decisión, un episodio vivido. Día tras día, Diego se sumergió en esta nueva creación, llevando su alma nuevamente a la fragua. Cada sutil detalle que esculpía era un eco de su esencia, y en cada corte sentía que se enfrentaba no solo a la resistencia del metal, sino a su propia historia personal. El metal se convertía en chispa, su propio viaje se transformaba en manifestación tangible. Sin embargo, a medida que su obra tomaba forma, también lo hacía una sensación de presión inminente. ¿Qué pasaría si esta segunda pieza no lograba el mismo nivel de conexión? Durante esas noches largas, se susurraba en voz alta sus miedos. ¿Y si nadie la entiende? La tristeza acechaba mientras la duda se deslizaba en su mente. Pero al dar vida a cada forma, también se prometía a sí mismo que ocurriera lo que ocurriera, su autenticidad sería innegable. Diego tomaba un nuevo enfoque, pensaba en su experiencia en la exhibición. Si había sido capaz de conectar con otros a través de su vulnerabilidad, tal vez el camino a seguir no era evitar el juicio, sino abrazar su esencia fragmentada y compartirla. Propuso a sí mismo un mantra: cada error es una oportunidad, porque de esta forma, al menos se atrevería a ser auténtico. Finalmente, después de semanas de trabajo, la nueva creación estaba lista. Un reloj monumental que no solo medía el tiempo, sino que también contaba su historia en un lenguaje que esperaba sería comprendido por aquellos dispuestos a mirar más allá de la superficie. Diego sabía que su propio viaje seguiría teniendo altos y bajos, pero en ese momento encontró la fortaleza no solo en su arte, sino en su capacidad para aceptar la incertidumbre. A medida que colocaba la pieza en su mesa de exhibición, surgiendo nuevamente la ansiedad en su pecho, se preguntó cómo reaccionarían los observadores esta vez. ¿Verían su evolución o simplemente lo juzgarían otra vez? Con esta nueva incertidumbre resonando en su mente, se dio cuenta de que su viaje hacia la autenticidad lo acercaría aún más a las complejidades de la vida misma, donde cada conexión podría ser el inicio de algo más profundo. Con el corazón latiendo fuerte, Diego se preparó para abrir su taller al mundo una vez más, sabiendo que la próxima exhibición podría ser un espejo de sus miedos. Pero en ese instante una idea se formó en su mente: ¿sería el verdadero desafío no solo compartir el arte, sino también la parte más frágil de su humanidad? Diego se encontraba en un punto decisivo en su vida. Su segundo reloj, una pieza excepcional, simbolizaba no solo sus habilidades técnicas, sino también una profunda conexión con su historia, su lucha y su camino hacia la autoaceptación. Durante días había trabajado incansablemente sabiendo que lo que estaba a punto de presentar no era solo un objeto, sino un testimonio de su crecimiento personal. Cuando llegó el día de la exhibición, una mezcla de nerviosismo y emoción lo invadió. Sin embargo, esta vez no se sintió abrumado por el miedo. Recordaba cada uno de los momentos que había llevado a la creación de esta obra, los recuerdos de su infancia, el legado de su abuelo y el sacrificio emocional que había hecho para darle vida a su verdadero yo. Esta vez entendió que su historia no era una carga, sino un regalo que podía ofrecer al mundo. Al entrar en la galería, la luz brillante iluminaba su obra, y Diego sintió que cada mirada que se posaba sobre el reloj era una invitación a conectar con su vulnerabilidad. Con determinación, se acercó al grupo de personas que se formaron a su alrededor. Esta vez no temía ser juzgado, en su lugar, veía en cada rostro un potencial de conexión. Comenzó a hablar sobre su creación, relatando cómo cada engranaje encapsulaba una parte de su historia, cómo el dolor, la soledad y el deseo de pertenencia se habían entrelazado para darle forma. Mientras compartía su viaje, notó que los participantes escuchaban atentamente. Observó reacciones inesperadas, sonrisas sinceras y miradas emocionadas.
Sin previo aviso, una mujer se adelantó y compartió su propia experiencia de lucha y superación, conectando su historia con la de Diego. En ese instante él se dio cuenta de que el propósito de su arte era exactamente eso: tejer conexiones que atravesaran las barreras de la soledad mediante la empatía y la comprensión. La exhibición se desarrolló en un ambiente de magia y autenticidad. Alfredo, el crítico que había temido en el pasado, se acercó. Pero esta vez Diego no sentía que su corazón se detuviera. Con una sonrisa segura, el crítico comenzó a alabar la complejidad emocional que había logrado transmitir. Diego sintió un torrente de validación. Esas palabras solo reafirmaron la verdad que había comenzado a aceptar. Ahora sabía que su búsqueda personal no solo había dado frutos en el ámbito artístico, sino que había fortalecido su identidad. Los elogios de los asistentes se convirtieron en un reconocimiento tangible de su esfuerzo. Con cada comentario, Diego se dio cuenta de que había logrado mucho más que crear un reloj: había edificado una narrativa que resonaba en los corazones de los demás. El ciclo de la vulnerabilidad que había temido se había transformado en un trampolín hacia la conexión humana, dejándolo a la vez expuesto y fortalecido. Concluida la exhibición, Diego sintió una profunda satisfacción. No solo había conquistado la atención del público, sino que también se había reconciliado con su historia. Aquella pieza, un reflejo de sus experiencias, le había mostrado que su lucha no había sido en vano. Había probado que ser auténtico podía abrir puertas y crear puentes, y lo más importante, le había permitido aceptarse a sí mismo. Mientras miraba el reloj, tuvo una visión clara de su futuro. Diego no solo quería seguir creando, sino que quería compartir su proceso, empoderar a otros a enfrentar sus propias historias con valentía. La conexión emocional que había logrado le otorgó una nueva misión: ser un mentor para jóvenes artistas que luchaban, como él lo había hecho en el pasado. Cada pieza que crearía en el futuro incluiría un rincón de su alma, un recordatorio de que la vulnerabilidad es, a fin de cuentas, un acto de valor. El reconocimiento de su obra y su viaje personal lo llenaron de confianza sólida, lo situaron en una nueva posición profesional reconocida y estable. Diego, el niño huérfano, había logrado arrojar luz sobre su vida, convertirse en un joven artista y orfebre respetado, y superar el abismo de la soledad. Con una misión en mente y el apoyo de quienes le rodeaban, se dispuso a seguir profundizando su conexión con sus raíces, y así, su historia continuaría siendo escrita con cada nueva creación. Esta transformación marcó el final de una etapa crítica en su vida y el comienzo de innumerables posibilidades. Diego no solo había encontrado su lugar en el mundo, había alcanzado un nivel de realización personal significativo al demostrar que la autenticidad, el arte y la vulnerabilidad pueden entrelazarse para generar un impacto duradero. Ahora que este viaje ha llegado a su conclusión, les invito a suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. No esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la necesidad de apoyar el canal a través de estas acciones. Gracias por ser parte de esta comunidad.